Buenas tardes. Comienzo el tema de los santos. Es el punto número 17 y en la parte 28. Voy a empezar como otras veces haciendo referencia a una experiencia personal respecto a este asunto, ¿verdad? ¿Cuándo es tu santo? Esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿verdad? Y pues en casi todas las veces no he sabido responder por dos razones. No sabía la fecha de mi santo y correspondiente a un santoral concreto, y tampoco sabía lo que significaba eso de ser mi santo. Pasando el tiempo, haciéndome ya más mayorcito, pues las cosas van cambiando, la gente va haciéndose más mayorcito también, no solamente yo, y entonces ya se sabía un poco más del asunto, ya sabían mejor las fechas, muchas personas, y entonces la frase o lo que me decían ya cambiaba. Ahora me decían, hoy es tu santo, ya no es cuándo es tu santo, sino hoy es tu santo, o el día de tu santo es tal o cual día. Bueno, así que de esa forma se me empezó a quedar la fecha a base de repetición de mi santo. Bueno, el comentario en sí, o el que me dijeran eso, en sí no me suponía nada, ni positivo ni negativo. Aunque por supuesto sí que había una parte positiva, y es que pues siempre es bueno y es gratificante pues que alguien se acuerde de ti por algo bueno o con alguna buena intención. Yo recuerdo de ir en el coche conduciendo en alguna ocasión y no sé qué es lo que hice, no sé si fue algo tan sencillo como ceder el paso o esperar a que alguien pasara con paciencia, no sé qué, que mi padre me dijo, es bueno que te den las gracias por ser amable y no que piensen de tu madre cosas desagradables. Así que sí, es bueno que la gente se acuerde de ti o piensen de ti cosas que sean buenas. Y en este sentido reconozco que con el tema o el asunto de mi santo, pues me felicitaran, se acordaran de tal día, tal fecha, pues este es el santo de Esteban, ¿no? Y lo hicieran con buena intención y una sonrisa en la cara. Sin embargo, se producía en mí, y se sigue produciendo, una sensación agridulce, porque cuando me felicitan el santo, la parte dulce es, como he dicho, pues ver esos deseos de felicidad o la felicitación en sí que proceden de otro hacia uno mismo, ¿no? Se agradece, por supuesto, pero ¿cómo dar las gracias por algo que no comparto o por algo que considero que existen ciertos aspectos imprecisos y erróneos en el contenido, ¿no? Bueno, siempre he contestado con una sonrisa y dando las gracias, pero con una aclaración. Veía necesario esa aclaración, no me podía limitar a decir gracias y nada más. Hay algo más. Y bueno, pues aclaraba un poquito el asunto de mi actitud frente a ese tema de la celebración de los santos, y agradecer sobre todo la intención, pero con todo corazón. No hay duda de que una felicitación como mínimo merece un agradecimiento. Vamos entonces al asunto de los santos. ¿Conforme a qué? Pues conforme a lo de siempre, a lo que estamos siguiendo siempre en esta serie, conforme a lo que he aprendido en la Biblia, porque es lo que me guía, es en lo que me baso y va a ser mi referencia siempre para dar una argumentación. El día que tengamos que hablar del equilibrio ácido-base en la sangre, pues cogeremos un libro de fisiología. ¿Me entendéis, no? Bueno, pues cojo la Biblia y miro el asunto de los santos, de la santidad, de la santificación, del que santifica, de los que son santificados, etc. Todo eso lo miro y lo busco en la Biblia, y en ello me baso para explicaros entonces qué es lo que yo entiendo y cómo lo entiendo y por tanto por qué lo entiendo. El tema no es extenso, sino como se diría hoy en día, esa típica frase, lo siguiente. Es extensísimo. Voy a intentar tocarlo lo más completamente posible, a la vez que lo más brevemente posible. Lo más difícil del mundo, ¿no? Voy a poner algunas citas o comentar algunas citas y empezamos la reflexión. Mirad, ¿habéis oído hablar alguna vez del Santo Grial? Pues seguro que sí.
y ya se habrá encargado o se ha encargado Hollywood de que así sea, porque la Biblia no lo menciona, no habla de el Santo Grial. Pero todo el mundo conoce el Santo Grial. Ahí está la tele, los libros, las novelas, etcétera, para decir y hablar del Santo Grial. Sin embargo, la Biblia no lo menciona. Vamos a ver qué es lo que menciona la Biblia y qué significado tienen esas menciones de la Biblia. El asunto de lo santo, mirad, incumbe o abarca a Dios. Levítico 20:26. Yo Jehová soy santo. Así que Dios, primeramente, Él es santo. A las personas, mirad, y me seréis varones santos. Éxodo capítulo 22, 31. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis, etc. Deuteronomio 14, 2. Porque seréis pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre las naciones, de entre los pueblos que están en la tierra. Dios y personas. Lugares. Éxodo 29:31. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Éxodo 3:9. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios, personas, lugares. Ahora mirad, Éxodo capítulo 16:23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Así que fechas. Y ahora por último, Éxodo, os voy a dar dos citas de Éxodo y una de Números, 18:3. Dice, y harás de ello el incienso santo. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Otra cita, hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Incienso, aceite. Y por último, la cita de Números 18:3, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Así que Dios, personas, fechas, lugares y cosas. A todo eso abarca el asunto de lo santo, de la santidad, de la santificación. Las citas que os he mencionado, estas citas, son una minimalista muestra de 3 libros del Pentateuco, que son 5, el Pentateuco, 5, son 5 libros del Antiguo Testamento, los libros que escribe Moisés. Solamente he usado 3 libros de ellos y estas pocas citas. Ahora, imaginad la cantidad de citas que existen en la Biblia en la que se menciona este asunto de los santos, la santidad, la santificación, etc. 889 versículos, según la concordancia electrónica que uso para la cita. Bueno, así que me estoy dando una pequeñísima muestra sobre la cual podemos partir. Ahora lanzo una pregunta. Pregunto lo siguiente, ¿qué idea se viene a la mente cuando se leen citas así? Mirad, la mente occidental, enseñada por la religión y por la cultura cinematográfica, que tanto nos ha inculcado ideas, formas, pensamientos, etc., nos lleva directamente a unos conceptos que la mayoría comparten y en la que la mayoría coinciden o incluso coincidimos. Pero ese concepto de santo y santidad, que es el tema que estamos tratando, inculcado por la religión o por la cultura cinematográfica, ¿tiene realmente en relación con lo que enseña la Biblia? ¿Es fidedigno? ¿Transmite lo mismo que la Biblia? Me atrevo a asegurar que no, que dista muchísimo de lo que la Biblia enseña y pretende transmitir respecto a ese asunto. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que enseña o qué es lo que pretende transmitir la Biblia, la palabra de Dios mismo, con la enseñanza de este asunto que es la santidad. ¿Qué es ser santo y qué es la santidad? Yo creo que el aro dorado sobre la cabeza de una persona es de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente cuando se pronuncia la palabra santo.
En los iconos de WhatsApp, por ejemplo, si queréis buscar algo que tenga relación con los santos, ¿qué buscáis? La carita con el arito en la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues eso acompañado de cierta expresión de piedad más acorde con un rostro de tontito que de otra cosa, es lo que va a tener relación en nuestra mente con lo que es santo. La iconografía religiosa y el cine, básicamente, como he estado comentando, han transmitido esa imagen y ese concepto, y de ahí que al decir santo, pues venga eso a nuestro pensamiento. Exactamente ocurre lo mismo, por ejemplo, con la palabra Jesús, Jesucristo, Cristo, etc. Inmediatamente, cuando hablamos de Jesús, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Pues una persona con una barba así, cara enjuta, unos cabellos largos y ya sabemos todo qué tipo de imagen se forma, ¿no? Pero nadie ha visto nunca la cara de Jesús ni se sabe cómo es, pero ya hay una transmisión ahí por generaciones de cierto estereotipo de cara de Jesús. Bueno, pues hay un estereotipo de lo que es un santo o algo santo en una persona, ¿no? Arito en la cabeza y cara de tontito. Bueno, santo, básicamente en la Biblia, nos habla de apartado, ausencia de, no estar mezclado con, no tener nada que ver con, ¿de acuerdo? Por ello, una cara de tontito realmente no refleja bien el significado de santidad, porque una persona santa puede manifestar un rostro airado, no tiene por qué estar así. Eso no es precisamente una relación fidedigna de una persona santa, porque la persona santa puede y debe airarse ante la impiedad, ante el abuso, ante la injusticia, ante la crueldad, ante la maldad, en definitiva. El rostro y la actitud debe ser de ira. Incluso hay enseñanza al respecto. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Así que seguramente os ha parecido en un principio chocante que yo diga que hay que airarse. Hombre, la ira. Y seguramente os haya chocado más encontrar un versículo, una cita bíblica donde dice airaos. Bueno, con una salvedad, pero no pequéis. ¿Eso cómo es posible? Airarse y no pecar. ¿Por qué? Pues porque también hemos aprendido por tradición religiosa, no por la Biblia, porque estamos viendo que la Biblia no lo dice así, pero sí la transmisión religiosa ha enseñado que uno de los 7 pecados capitales es la ira. Sin embargo, nuevamente hay una diferencia entre lo que enseña la doctrina católica y lo que enseña la Biblia. Es que la ira en sí misma no es pecado, sino el mal uso de la ira y el final de la ira determinará si fue pecado o no fue pecado. Ser iracundo no es lo que está enseñando el versículo. No está diciendo que seamos iracundos. Porque ser iracundo sí que entraña pecado. El carácter iracundo es pecaminoso. Pero no es lo mismo ser iracundo a proceder con ira cuando el asunto lo requiere, cuando corresponde a la situación. Mirad, Dios es santo. De eso yo creo que no hay duda. Hay que creer en Dios, ¿no? Pero si creemos en Dios, podríamos decir, Dios es santo. Sí, Él es santo. Lo que sí que puede haber mucha duda es que yo sea santo. Pero de Dios creo que no había duda de decir que es santo, ¿verdad? Pero, sin embargo, uno de los componentes del carácter de Dios es su ira. Pero del carácter santo de Dios, es decir, su ira empleada de forma perfecta, adecuada. Si la ira fuese pecado en sí misma, Dios no sería santo, porque en Dios hay una ira que se enciende frente a toda injusticia y frente a todo mal. Y si la ira fuese pecado por sí misma, por su propia naturaleza, Dios entonces estaría pecando. Ahora, esto demuestra que Dios es santo, Dios no peca,
y Dios manifiesta su ira, por lo cual no es pecado la ira, pero sí la forma de emplear la ira. Bueno, este es un ejemplo que he puesto para deciros que el rostro de tontito no romper un plato ni haber matado una mosca no es precisamente la imagen que mejor proyecta el concepto de santo o de persona santa. Por otro lado, la cara, como, y vuelvo a insistir, perdona la repetición, la cara de tontito hace referencia a que esa persona, pues no, es un poco lerda, ¿no? Y lela. Es decir, no sabe ni la mitad de las cosas de la vida. Ese no sabe ni la mitad. Ese le queda un camino por andar. Bueno, es que no sabe ni la mitad de lo que hay en el mundo, ¿no? Le queda mucho por recorrer. No sabe nada de sexo, no sabe nada de drogas, no sabe nada de pasárselo bien, no sabe realmente lo que es encontrarse con la vida. Este vive en su mundito ahí apartado y no se entera de nada. Al fin y al cabo es que no sabe nada de mundo, ¿no? Bueno, el conocimiento de las cosas no está limitada a la experiencia. No hay que experimentarlo todo para ser capaces de conocer todo. E incluso creo que hay más sabiduría en ser consciente de la realidad por el discernimiento de las cosas que por las experiencias muchas veces. Porque aprender en base a la experiencia muchas veces puede tener consecuencias trágicas e irreversibles. Y menciono lo que antes, el ejemplo que antes he mencionado, las drogas. Mirad, no voy a ser heroinómano para poder decir yo sé de la heroína y sé de lo que supone la drogadicción, ¿no? Bueno, pues la heroína a 1000 millones de kilómetros de mí, la drogadicción también, y puedo saber mucho y entender mucho de lo que ello supone. Que no he experimentado el colocón de la heroína, no, ni falta que me hace, ni la quiero, ni la pretendo, ¿no? Creo que eso no me hace tonto, quizás me haga algo sensato precisamente. Ahora, mirad, el sentido de la palabra santo, apartado, apartados, apartados. Levítico 20:26 dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dijo el Señor, ¿verdad? Os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios es santo por su naturaleza y su carácter, y eso es porque no hay nada, ni hay nadie como Él. Por tanto, la santidad no se reduce solo a ser distinto y apartado, que tiene, por supuesto, tiene que ver en eso mucho, sino distinto y apartado por Dios y para Dios. Dios es el que toma y separa y lo hace para acercarlo a Él, a sí mismo. No te separa de un sitio que está aquí para ponerte allí, sino que te separa de aquí o de ahí para traerte a Él. Eso es el sentido de santificación y de santidad por parte de Dios. Así que Dios no te hace tonto, Dios no te hace lerdo, ni lelo. Dios lo que te hace es quitarte de un lugar, de una forma, de un carácter, de un sistema, de una naturaleza, para formar parte de otro totalmente distinta y que es absolutamente semejante a la suya. Si no fuese porque es en ese sentido, si solamente consistiera en estar apartado, fuera, separado de contaminación, podríamos confundirlo o podríamos asemejarlo al asunto de un material estéril del quirófano, ¿no? Por ejemplo. Pero la enseñanza no es esa. Aunque podría ilustrar un poco la figura, ¿no? Pues mira, algo estéril, sin ninguna mota de contaminación de bacteria, ni virus, ni de nada, ¿no? Estéril, esterilizado. Pero cuidado, no es simplemente ser distinto, separado, limpio, sino por alguien y para alguien en concreto, y ese es Dios. Por eso hemos leído el detalle que dice el versículo, os he apartado, lo ha hecho Dios, para que seáis míos. Ese es el propósito de ser apartados por Dios, para ser para Dios. Y entonces aquí encontramos el concepto más amplio
que completa mejor el significado bíblico de la palabra santo. La Biblia nos muestra entonces que la santidad gira en un eje único que es Dios. Dios establece lo que es santo. Él es santo y todo lo que pueda estar cerca de Él, pueda ser de Él, pueda ser en Él, Él lo determina y lo declara santo. Lo que Dios limpió no llames tú inmundo o común. Eso es una frase que le dijo el Señor en una revelación a Pedro, un día que estaba en su azotea y estaba orando y se le presentó una visión de animales de muchos tipos. Y el pueblo de Israel tenía animales que se les había prohibido comer porque Dios los declaró animales inmundos y después otros que los declaró limpios. Pues tú puedes comer de estos animales, de esos no. Por ejemplo, el cerdo. No, el cerdo está declarado por Dios como un animal inmundo, no se puede comer el cerdo. Ahora, sí puedes comer un ciervo. Pues así se mantuvieron fielmente en esa costumbre los israelitas. Pero de repente un día Pedro recibe la visión y dice, mata y come. Dice que lo que veía era un montón de animales inmundos. Imaginaros, pues, cerdo, mata y come. Y Pedro dice, ¿cómo es eso? No, nunca mi boca ha probado un animal inmundo, ¿no? No llames inmundo lo que Dios declara limpio. Así que el cerdo no es ni inmundo ni es limpio, no es santo ni inmundo en sí. Es un animal como cualquier animal. Es un ser vivo como cualquier ser vivo. Pero Dios declaró en un momento, para su propósito personal, con una intención personal que Dios tenía clara y siempre beneficiosa para nuestra enseñanza, declaró que el cerdo no se iba a comer y lo declaró para su pueblo impuro. Pero cuando Él ha querido, Él lo ha determinado, decir, ahora puedes comer, ahora no es impuro para ti. Así que no hay cosas santas o inmundas en sí mismas, en su propia esencia o naturaleza, obviando a Dios mismo. Dios sí es santo en su naturaleza y en su esencia, pero después no hay nada en sí que sea inmundo. Es Dios el que lo declara santo o el que lo declara inmundo, conforme a su voluntad y propósito. En ese sentido, lo que vemos es una forma, entonces, pasiva de santidad. Dios es el que obra ese aspecto en nosotros y Él es el que lo declara así. Sin embargo, vemos algo importante en la Biblia, y es que existe el mandamiento por parte de Dios a su pueblo, a sus hijos, a ser santos. De modo que existe una parte activa, responsable del hombre en el asunto de la santidad o de la santificación. Sed santos, dice el Señor. Es un mandamiento. Y la razón que da de ese mandamiento es la siguiente: porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Así que si hay un mandamiento, si se da eso como un imperativo, es porque ahora existe también una parte activa, responsable de la persona. No solamente Dios santifica, no solamente Dios obra la santificación, sino que ahora te toca a ti, ahora me toca a mí tomar cartas en el asunto y tener una parte activa en ese proceso de separación, de distanciamiento. Los que son de Dios, o los que somos de Dios, debemos ser como Él. No es muy alocado el sentido de esto, de ser como Él, aunque si pensamos en la dificultad que supone, pues sí que podría parecer una auténtica locura, ¿no? O sea, quiero decir, es lógico que un hijo pues sea semejante a su padre, porque tiene sus genes a nivel biológico y porque recibe de su educación y sus principios pues, a nivel moral. Ahora, la locura, y eso es lógico, ¿verdad? Pero la locura sería pensar que el hijo con 5 años pues tenga la misma complexión que tiene su padre, que imaginaros fuese culturista, un bicharraco de estos de 120 kilos de músculo, pues no tiene sentido pensar que el hijo de 5 años sea igual que el padre. Ahora, cuando vean dos fotos, y sobre todo cuando el padre era pequeño y todo eso, uy, es que es igual que el padre. En ese sentido, una semejanza biológica. Y después, su forma, su carácter,
su comportamiento y su educación, y su manera, su estar en un sitio, ¿no? En función a lo que el Padre le ha ido enseñando. Bueno, pues los que somos de Dios debemos ser como Dios, no con el engaño de Satanás del principio, ¿no? Oye, si coméis del árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ser como Dios, ¿a qué te refieres? ¿A que saben el bien y el mal? Pues sí, muy bien, pues ya está. Pues mira, yo soy como un neurocirujano, sabiendo que se corta la primera parte de la piel de aquí de la cabeza, se corta con un bisturí. Hala, ya soy como neurocirujano. Pues sí, pues no, ¿no? Un neurocirujano sabe que esto se corta con un bisturí, pero no por eso yo soy igual que un neurocirujano, ¿verdad? Bien, pues eso pasaba. O sea, se puede ser como Dios, pero mucho cuidado. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo fue ese engaño a Adán y Eva? Seréis como Dios. Y cuando el Señor enseña a ser santo como Él es santo, pues entendemos el significado de asemejarnos a Él, pero jamás ser igual, exactamente igual, en lo que Dios es. Ahora, este asunto de santo es algo que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Por tanto, no queda encasillado a una época, no queda encasillado en unas prácticas o en unos conceptos, sino que forma parte esencial de Dios, de su revelación y del cristianismo. Así que no es algo para los antiguos, ni para los judíos, ni para los mayores, ni para los hombres, sino que es para toda persona, de todo lugar, de todos los tiempos, de ambos sexos, de cualquier edad, y que sea convertida al Señor. Este tema lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De modo que nos enseña que no se limita a lo ritual. El Antiguo Testamento está lleno de muchas figuras, ejemplos ceremoniales que ejemplificaban algo que, siendo material, ejemplificaban algo espiritual, de un contenido espiritual interno. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba en un altar, pues representaba el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que un día vendría y limpiaría nuestros pecados. Pero lo santo, el término santo, es algo de siempre, desde el principio. Dios nos quiere apartados del sistema mundanal. Así que nos enseña que, lejos de ser algo ritualista, más bien apunta a lo auténtico y a la naturaleza de las cosas puras, esenciales en sí mismas. Entonces, en base al concepto de santo, podremos ir viendo el resto de los temas, el resto del tema, en los siguientes apartados que os iré mostrando en las siguientes secciones. Así que, por ejemplo, la santidad, tal cual, los santos en la Iglesia, los santos de la Iglesia, etc. Así que acabamos esta sección y recalcar nuevamente, no es algo ritualista ni ceremonial, sino que tiene mucho que ver con lo auténtico y la naturaleza esencial de cosas tan reales como el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.